Familiarizar a los más jovencitos con la arquitectura, iglesias, edificios, monumentos y museos que tenemos a nuestro alrededor y que son grandes desconocidos. Eso es lo que pretende el Museo Diocesano de Arte Sacro de Bilbao con el taller Acércate a la Arquitectura. Niños de entre 8 y 12 años recorren los templos más emblemáticos de nuestro entorno y aprenden con lecciones y juegos a distinguir los diferentes estilos arquitectónicos. Siempre que llegamos a una ciudad corremos a visitar los monumentos que por su historia les son peculiares. Catedrales, murallas, esculturas, castillos y torreones edificados hace cientos de años y que en las guías son la seña de identidad de ese lugar. Pero muchas veces nos olvidamos de mirar las construcciones más cercanas, que aunque más jóvenes, son parte importante de nuestra historia. Tradicionalmente, a lo largo de los siglos, los edificios religiosos han sido el referente y el sentido en sí de los diferentes estilos arquitectónicos. Prerrománico, románico, gótico, barroco y neoclásico son por excelencia estilos que reconocemos fácilmente a nuestro alrededor, pasando por alto las últimas tendencias. Recuperar este pasado cercano es el objetivo de la exposición que ha abierto sus puertas al público el Museo Diocesano de Bilbao, una colección que bajo el título Arquitectura religiosa contemporánea de Vizcaya 1875-1975 pretende mostrarnos el arte más cercano y a la vez más desconocido. Es bastante desconocido, pero luego a la vez es un patrimonio que resulta muy cercano, porque son iglesias que las tienen muy próximas, que las tienen en su entorno, entonces quizás no las conozcan tan a fondo, no sepan sus características, su origen, pero sí que les suena. O sea, la gente viene y dice, anda, pues tal, o la iglesia del Carmen, o la iglesia de Romo, o sea, que sí que es algo cercano. Para vosotros un edificio de 100 años, ¿qué es? ¿Es un edificio viejo, un edificio nuevo? Viejo. Bueno, pues para que os hagáis una idea, en Bilbao hay edificios que tienen hasta más de 600 años. En concreto, pues la Catedral de Bilbao se empezó a construir a finales del siglo XIV. O el propio lugar, el propio edificio donde está el museo, es del siglo XVI. Es decir, que ya tiene mucho más tiempo que cualquiera de los edificios que vamos a ver hoy en la exposición, que todos tendrán o 100 años o bastante menos. Una exposición que vamos a recorrer con las nuevas generaciones. Los escolares aprenden aquí a valorar las obras arquitectónicas de su entorno y el trabajo que conlleva el diseño sin ordenador de un edificio. Esta exposición arranca con los estilos arquitectónicos de finales del siglo XIX y su contexto histórico. La revolución industrial y la irrupción de la burguesía propugnan una arquitectura más sencilla y funcional, sin olvidar los cánones del pasado. El neomedievalismo es un ejemplo. Tú has dicho antes que el neo significa bonito, ¿no? No, el neo significa nuevo, es nuevo gótico, para diferenciarlo del gótico medieval, ¿vale? Bueno, vamos a ver unos cuantos edificios que tienen que ver con este estilo o con esta estética neogótica. Por ejemplo, la Quinta Parroquia, que tenéis aquí. Esta está en Bilbao también, al lado de Zabalburu, no sé si conocéis, al lado de la plaza de Zabalburu está ese edificio, que ha cumplido ahora 100 años. También, si lo veis, parece antiquísimo, parece un edificio del siglo XIV, pues no, es de comienzos del siglo XX. Estamos en un siglo lleno de acontecimientos que revolucionan rápidamente la vida de los ciudadanos. El sufragio universal, las máquinas, los transportes. Son transformaciones que también tienen su repercusión en los estilos arquitectónicos. Antes, los estilos artísticos normalmente duraban muchísimo tiempo. Podían durar incluso varios siglos, un par de siglos y demás. En el siglo XX, los estilos artísticos no duran nada. Fijaros lo que dura el modernismo. Tenemos aquí 1900, 1914, apenas 14 años. Por eso veremos que en 100 años, en poco más de un siglo, tenemos pues los neos que hemos visto allí, el neogótico, el modernismo, el posterior que vamos a ver, que es el estilo regionalista, es decir, que en poquitos años hay muchos estilos, algo que solo se ha dado en el siglo XX. Un mundo en el que también tienen cabida las peculiaridades propias de cada región. En cada región existe un tipo de modelo de arquitectura. Aquí, por ejemplo, suelen ser muy típicos, ¿cuáles? Los caseríos, por ejemplo, ¿no? O los palacios o castillos de tipo medieval, también hay casas torre, todo este tipo de cosas. Pues bueno, lo que se hizo en este estilo arquitectónico es recuperar
esos estilos típicos, digamos, de la región y aplicarlos a la arquitectura de comienzos del siglo XX, del primer tercio. Por ejemplo, si veis la iglesia de Echevarri, más que una iglesia, ¿qué parece la torre? Un castillo. Pues eso es el regionalismo. Los nuevos tiempos traen nuevos materiales. Frente a la piedra y las grandes construcciones en las que se invertían hasta siglos, se pasa al hormigón, el ladrillo y las edificaciones de masas sencillas y lineales. Por ejemplo, en la época que se hace este edificio es después de la guerra civil. Y después de una guerra, normalmente los países suelen tener poco dinero. Entonces se tendía a abaratar el tipo de materiales que se utilizaban. En vez de utilizar piedra, que el edificio sería carísimo la construcción, lo que utilizaban era ladrillo. También materiales mucho más modernos por dentro, pues como pueda ser el hierro y demás. Bueno, fijaros aquí lo que pone: Ayuntamiento de Baracaldo, gran rifa benéfica. Y es que antes era muy típico que para conseguir dinero para construir las iglesias se hicieran una especie de loterías o de rifas, algo parecido a lo que ahora se suele hacer en los institutos y en los colegios, pues para los viajes de estudios o este tipo de cosas. Pues antes se hacía para las iglesias. Las iglesias pasan así de ser el centro y referente de las localidades, a sumergirse en la arquitectura de las ciudades e incluso a pasar desapercibidas en las calles, llegando a ocupar lonjas y bajos de las viviendas. Templos modernos por el exterior y también en su interior. Es el caso de la iglesia del Carmen de Bilbao, que en vez de colocar los bancos para los feligreses frente a la fachada principal, estos se alinean en diagonal. Los niños, después de escuchar con atención las acotaciones del monitor, pueden de forma virtual recorrer el exterior y el interior de los templos, una forma fácil y moderna de acercarse al arte arquitectónico religioso. Hemos visto catedrales viejas y algunas más nuevas que otras y me han gustado, sobre todo la de Indautxu, es la que más me ha gustado y por mí vendría otra vez. Pues he visto cosas muy bonitas y he visto cosas que no había visto antes. Pero este programa didáctico no se queda aquí. Tras la visita al museo, un taller les espera para poder emular a los arquitectos del siglo pasado. Mediante recortables, los escolares construyen iglesias como las que acaban de conocer, una forma agradable y divertida de acercarse a una arquitectura hasta ahora rígida, distante e incomprensible.